Vamos a ver. Yair Paulo. Sí, doctor. Muy bien. A ver, ¿por qué crees que es importante el tema de suturas? Bueno, más que nada, bueno, nos sirve para que al momento de terminar el examen, esta nos va a ayudar a una buena cicatrización. Ya, es una ayuda. Muy bien, Pablo, dame un número. 5. Jael Yara. Sí, está presente. Muy bien. La idea, mis estimados, mis estimadas, es que quiero escucharles, ¿no? Lo que les venga a la mente. Por eso el responsable del grupo me escribió el fin de semana y me decía qué tengo que estudiar. Entonces, más que saber de memoria lo que es el libro, lo que dicen los textos, es ir dando a otros aspectos vivenciales que probablemente ustedes puedan llegar a tener. Entonces, de acuerdo a eso, yo quiero escucharles, porque de pronto hasta el momento empezamos a escuchar nomás a los docentes como todo lo que va explicando y vamos recibiendo todo lo que nos van diciendo y vamos repitiendo como loritos, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la causa? ¿Para qué vamos haciendo? Y en este caso, las suturas. Muy bien. ¿Cuál será la importancia de hacer las suturas, además de que es una ayuda y nos ayuda en la cicatrización? También nos va a ayudar a prevenir las infecciones. Ya, nos puede ayudar a prevenir infecciones. ¿Qué más? También el tipo de material que se utiliza, doctor, también es importante, conocer los absorbibles y los no absorbibles, como es el nylon, el hilo de nylon. Muy bien, materiales. ¿Querías complementar algo? Sí, al momento de suturar nos ayuda a que los alimentos que comemos no entren y no ayuden a cicatrizar bien la encía. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna otra parte? ¿Sí? Para la hemostasia, dado que cuando realizamos una incisión y muchas veces eso no es grande, sin embargo, para nuestras células sí es fácil difícil cerrarlo, entonces tendemos a llegar a lo que sería la hemorragia. Entonces, con eso nos ayudamos. Muy bien. Entonces, cumple la función de ayudar en lo que es la hemostasia. ¿Alguno de ustedes ya les han hecho alguna sutura? Levanten la mano, ¿quiénes les han hecho una sutura? Muy bien. ¿Algunos de ustedes les ha mordido un perrito? ¿Y les han hecho sutura? ¿Sí? Muy bien. Por una mordedura de can, ¿qué les han hecho para curarles? Primero, si el can no está vacunado contra la rabia, hay que raspar con lo que lavamos la ropa, doctor, con ese cepillo y tratar de sacar todo lo que con jabón
jabón más, recuerdo que me he hecho y rasparlo bien. Después ya prefería hacerlo con los demás materiales como nada, ese tipo de materiales. Muy bien. A los que les han mordido el perrito, ¿les han hecho así, con agua jabonosa y cepillo? ¿No se acuerdan? Sí. Será bonito, tengo mi herida, me está doliendo y con agua jabonosa. ¿Y por qué agua jabonosa? Es un antiséptico y esta agua jabonosa lo que hace es justamente al virus de la rabia, lo va a ir a neutralizar en los componentes que tiene. Por eso cuando teníamos el tiempo, la época de la pandemia, ¿qué nos decían? Lavarse las manos frecuentemente, no saludar de la mano, ¿no? Menor contacto posible, porque el jabón, los componentes de las sustancias jabonosas, lo vuelve más vulnerable al virus y por eso es que está también muy parecido el virus de la rabia. Por eso el agua jabonosa. ¿Será importante anestesiar antes de hacer una sutura? Sí, ¿no? Porque incluso para hacer la sutura va a molestar, va a doler, entonces mejor que esté anestesiado. Vamos a ponernos en un contexto muy hipotético. Pero dependiendo del lugar donde ha sido la mordedura por el can, por el perro, sí se recomienda suturar, pero generalmente no se debería suturar. A no ser que sean lugares estéticos, por ejemplo en la carita. Alguien le ha mordido el perrito en la cara, entonces ahí sí, agua jabonosa, limpiar, desinfectar y hacer puntos de sutura. Pero en otras partes del cuerpo no se recomienda, ¿no? Entonces ahí hablamos de los tipos de cicatrización. ¿Alguien conoce los tipos de cicatrización? ¿Sí? Atrofia, hipertrofia y queloide. Muy bien. Atrofia. Hipertrofia. Queloide. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, dentro de los tipos de cicatrización tenemos de primera intención, de segunda intención y los de tercera intención. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos tres? ¿Sí? La diferencia radica en que el de la primera intención se va a recuperar en unos 5 días a 10 máximo, mientras que la de segunda y tercera intención ya se da por que el agente que está causando la lesión sigue presente o que ha habido una separación de los tejidos. Muy bien. Entonces hablamos de tiempo y contaminación o microorganismos. Ok. Cuando hablamos de primera intención es cuando se ha producido la herida y nosotros la vamos a afrontar borde a borde para que cicatrice como era antes de la herida. Una mordedura por can es una herida. Una incisión con bisturí que nosotros hacemos en el cuerpo, estamos haciendo una herida. Y de acuerdo a la forma de la herida, tenemos aquellas que son fácilmente afrontables, como las que hacemos con el bisturí,
o aquellas que son difícilmente afrontables cuando ya ha habido pérdida del tejido. Entonces, cuando nosotros afrontamos borde a borde para que cicatrice, ahí hablamos de primera intención. Ahora, de segunda intención es cuando se ha producido la herida y no vamos a afrontar los bordes de la herida, la vamos a dejar así abierta. Y vamos a ir haciendo las curaciones, los controles, vamos a poner una gasita encima, etc. Y el organismo lo va a cicatrizar. ¿Cuál de los dos será más notorio? Segunda intención, ¿no? Sí se va a formar piel, pero va a ser una piel un poco diferente al del resto. Entonces es una cicatrización más notoria. Y una cicatrización por tercera intención es la combinación de las dos primeras, es decir, que es una herida contaminada, ¿sí? No solamente por microorganismos, tal vez por algún cuerpo extraño, llámese vidrio, piedras, cualquier elemento extraño. Entonces vamos limpiando la herida, vamos haciendo las curaciones diarias, 1 o 2 días. Cuando vemos que está controlado la infección, recién vamos a unir borde a borde y a eso le llamamos de tercera intención. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si hemos dicho que por primera intención es cuando afrontamos los bordes de la herida, esto podemos hacerlo clásicamente con la sutura, ¿no? Entonces la sutura me ayuda a afrontar los bordes de la herida. Pero no siempre con sutura o con los hilos. En otras partes del cuerpo, por ejemplo, los neurocirujanos hacen un corte en el cráneo, en la piel, cuero cabelludo, para abrir el hueso, la calota, entran al cerebro y pueden retirar coágulos de sangre o cauterizar los vasos que están sangrando. Entonces en ellos terminan, vuelven a llevar a su lugar y lo que hacen, como es un lugar que no es tan notorio o estéticamente que sea muy visible, entonces van colocando grampas metálicas, clac, 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 donde se necesita suturar. Bueno, es un tipo, pero con metálico. Después, por cultura general, ¿sí? En el campo, las abuelitas que dicen, no te hagas suturar, no te hagas coser, porque te va a quedar marca en la piel, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen allí a veces en el campo? Agarran la tela del huevito, afrontan el borde de la herida y colocan la tela del huevito ahí. Y eso ayuda también a que cicatrice. Tiene su razón de ser. Otra forma en la piel es utilizar adhesivos tisulares, es decir, que hay un pegamento, afrontamos los bordes de la herida y encima pasamos el pegamento. ¿Y cuál es el componente principal de ese pegamento? El cianoacrilato. ¿Y el cianoacrilato es componente principal de qué? De la gotita, de estos pegamentos que en algún momento hemos utilizado, ¿sí? Tal vez muchos de ustedes han utilizado la gotita, les ha quedado en la piel, en los dedos, y ¿cómo es? Hasta se quieren quedar pegados, ¿no? los dedos, o se queda una pequeña tipo costra o el pegamento, ¿no? Entonces, esos son los elementos que nos pueden ayudar a unir o afrontar los bordes de la herida. ¿Y qué tal si yo afronto la herida y en vez de hacerlo borde a borde, voy a hacer la sutura una sobre la otra? Si eso es dentro de la boca, en la mucosa, no pasa nada. Pero si lo hacemos en la piel, eso va a hacer que la cicatriz sea más notoria o que esté con alguna elevación. Tal vez no llegando a queloide, pero sí tal vez una cicatriz más hipertrófica,
más notoria. Por eso también hay que afrontar los bordes de la herida lo más pasivamente posibles cuando es en piel. Cuando es en boca, aguanta todo la mucosa de la boca. Pueden dejarlo un poco abierto, pueden cerrarlo completamente como un chuño, puede ser bien pegaditos, no hay problema, va a cicatrizar, o uno sobre el otro. Pero hay que ver en qué situaciones. ¿Será que en todas las extracciones dentales que vamos a hacer es necesario hacer sutura? No siempre. Sí, lo ideal es que hagamos en todos los casos suturas, pero a veces lo ideal no siempre va de la mano con lo que es la realidad. A veces nos encontramos con pacientes que nos dicen, doctor, doctora, no quiero que me vaya a coser. La otra vez que me han cosido me ha empezado a doler más de lo que era cuando he ido para que me saquen la muela. O cuando me sacan las muelas nunca me han cosido, no quiero que me vayas a coser. Bueno, hay que respetar también las creencias o el grado cultural de nuestros pacientes, pero sí nuestra función es irles explicando, ¿no? De pronto las razones. Y tanto le insistimos, le hacemos la sutura y ¡pum! Justo se le viene una alveolitis. Ya ve, le he dicho, doctorita, doctor, que no me vaya a coser, justo ese paciente. ¿No? Pero la alveolitis no va a ser porque le hayamos hecho sutura o porque no le hayamos hecho, ¿no? Pero eso sí. Segundo, a veces cuando hacemos la extracción, especialmente cuando son dientes multirradiculares, la herida se queda abierta el alveolo. Entonces queremos hacer la sutura y no se van a unir borde a borde los bordes de la encía. Queremos apretarlo un poco más y se puede desgarrar incluso la encía. Pero la idea es que vayamos afrontando lo mejor que podamos o hasta donde se pueda. Si puede unirse borde a borde, perfecto. Pero de lo contrario, lo más que se pueda unir, mejor. Tal vez con eso estamos ayudando a que cicatrice, tal vez de una manera más rápida o que se afronten mejor los bordes de la herida, pero fundamentalmente que se cuide el coágulo de sangre. Entonces, sí, la sutura nos va a ayudar en la hemostasia, en controlar la hemorragia, nos va a ayudar a proteger el coágulo de sangre después de una extracción dentaria, y si estamos protegiendo, también estamos cuidando, como bien dicen, que no se introduzcan alimentos en la herida. Bien, entonces cumple funciones muy importantes. Ahora va a haber momentos en los que van a sacar unos restos radiculares bien chiquititos, ¿sí? Entonces saca incluso con el sindesmótomo, alrededor lo libera y tú sale con el sindesmótomo. Entonces tal vez no amerita hacer sutura, ¿sí? Pero yo les hago suturar aquí en la clínica porque es una manera de practicar. Y mientras más practiquemos, más lo vamos a hacer de una manera más rápida, más práctica, ¿no? Entonces, mientras más hacen, más aprenden. Ese es el concepto. ¿Qué más? Sí es importante saber qué hilos vamos a utilizar para suturar, en qué casos. Por ejemplo, cuando es piel, sí, la parte de piel, la parte de encima, podemos suturar con hilo nylon, que no es reabsorbible, que comentaban hace un momento. Pero la parte profunda, si se ha comprometido músculos, entonces ahí vamos a suturar con un hilo que sea reabsorbible. ¿Conocen algún hilo que sea reabsorbible? Vicryl, ¿qué más? Catgut simple, catgut cromado. Ahora, ¿cómo se reabsorben estos hilos? Bien, entonces ya empezamos a ver en cuanto a los hilos.
En cuanto a los hilos, podemos decir, como bien han mencionado, aquellos que son naturales y los que son sintéticos. Naturales como el hilo seda, algodón, lino. Sintéticos como el nylon, que es el mayor representante. Ahora, estos naturales pueden ser no reabsorbibles y los que sí se van a reabsorber. Los sintéticos, lo mismo. Los no reabsorbibles y los que sí se van a reabsorber. Como decíamos, los hilos naturales que no se reabsorben, natural, seda, algodón, los más clásicos. Natural, que sí se reabsorbe, catgut. Catgut simple, catgut cromado. Los sintéticos que no se reabsorben, el mayor representante es el hilo nylon. También está el prolene, que es muy parecido al hilo nylon. Y los tenemos a los sintéticos que sí se reabsorben. Aquí estará, como mencionaba, el hilo bicril. Ok. Decíamos que sí se reabsorben en los naturales el catgut. Y aquí es un nombre comercial, es como decir Colgate, como decir Colinos. Bicril. Pero ese Colgate, ese Pepsodent, ¿qué es? Una pasta dental. ¿Pero qué componentes tiene? El catgut es, diríamos, traducido la tripa de gato, que es el colágeno. Está hecho en base a colágeno. Tiene un poquito más de rigidez, por eso lo remojamos un poquito y ya se hace más blandito. El catgut simple más o menos nos va a durar unos 6-7 días y se reabsorbe. Entonces a veces necesitamos más tiempo que permanezca ese hilo y ahí han hecho el hilo catgut cromado, que dura más tiempo. El hilo bicril, como representante, también tenemos al Dexon, que son en base a compuestos químicos como ácido poliláctico, y el mecanismo de reabsorción va a ser distinto entre el natural y el sintético. En catgut habíamos dicho que era unos días que se va a mantener. Ahora, ¿cómo se reabsorbe este hilo? Lo hace el propio organismo a través de los macrófagos, a través de la fagocitosis. Se lo va a ir comiendo al hilo. En cambio, el hilo bicril y el hilo dexo lo van a hacer a través de hidrólisis. En un medio húmedo se va a ir disgregando ese hilo. Si bien habíamos dicho que el catgut lo va a hacer en unos días, ¿sí? El que más dura es estos, los sintéticos, que se van a reabsorber, incluso dicen unos 90 días. ¿Cuántos meses son 90 días? 3 meses, ¿no? Entonces, imagínense estar el paciente 3 meses con esto. Ahora, estamos hablando de manera muy general, ¿sí? Cuando hacemos piel, ya les había dicho, lo ideal es nylon, ¿sí? Pero para planos profundos, lo mejor es hacerlo con reabsorbibles. Hilo bicril o catgut, ¿no? Entonces, si está debajo de la piel, como que no influye mucho si demora en deshacerse 90 días o en una semana, 2 semanas. Puede hacerlo. Pero la cosa es cuando hay algunos colegas que les gusta utilizar el hilo bicril para la cirugía de terceros molares. No está debajo de la mucosa o de la piel, está superficial.
Entonces, igual a la semana o a las 2 semanas hay que retirar este hilo, pese a que es reabsorbible. Imagínense que un paciente esté 90 días con su hilo ahí. De pronto va a ir jugando con la lengua, le va a ir molestando, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, igual hay que retirarlo, pese a que sea reabsorbible. ¿Qué también es importante? El grosor. En boca, ¿hilo de cuántos ceros utilizamos? De 3 ceros. Sí, puede ser de 4 ceros o incluso más. Pero los más usuales son de 3 ceros, que no son ni muy gruesos ni muy delgaditos. Mientras más ceros se tiene, ¿es más grueso o es más delgado? Más delgado, ¿no? Entonces, un hilo que sea de 5 ceros va a ser mucho más delgado que el de 3 ceros. Y más grueso va a ser el de 2 ceros, hay incluso hasta 1 o 2. Imagínense hilos bien gruesos que se utilizan en otras partes del cuerpo. Pero para nosotros habitualmente estos son los más prácticos, los más usuales. ¿Alguna vez utilizamos de 5 ceros? Sí, cuando a veces se hacen injertos de hueso o de encía, prefieren utilizar más delgaditos. Más delgaditos de 5 o 6 ceros es como el grosor del cabello, del pelo. Entonces este tipo de hilos delgaditos también lo utilizamos en la piel cuando son los lugares de mayor estética, ¿no? En la carita. Piel más delgadita vamos a tener en el párpado. Entonces ahí utilizaremos más delgadito todavía, de 6 ceros. Hay los más delgados, mucho más delgados, ¿no? Lo utilizan, por ejemplo, en oftalmología. Los oftalmólogos utilizan hilos mucho más delgaditos y para eso ya tendrán que utilizar unas lupas o incluso microscopios. Con el microscopio, entonces, ahí hacen las suturas dependiendo de lo que vamos a hacer. Entonces, concepto, el grosor de los hilos se clasifica a través de los ceros. Por su naturaleza, por su manera de reabsorber, los vamos a ir también clasificando. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus desventajas. Por ejemplo, otra clasificación que se hace de los hilos son aquellos que son monofilamentos y los que son multifilamentos. ¿Qué quiere decir eso? Monofilamento es como este marcador, es solamente una fibra. Y multifilamento es cuando son 2 o 3 y como que están entorchados o están trenzados. Multifilamento. Los monofilamentos se dice que son más higiénicos. ¿Por qué? Porque retienen menos comida en el hilo. Y si retienen menos comida en el hilo, también menos microorganismos, menos bacterias. El mejor representante de este es el hilo nylon. Entonces el hilo nylon es un hilo monofilamento, ¿sí? Y por ende también de alguna manera más higiénico. Por eso lo prefieren cuando están haciendo injertos de hueso. Multifilamento, por ejemplo, el hilo seda. ¿Sí? El hilo seda. ¿Qué desventaja tiene? Que al ser 3 hebras que están ahí entorchadas o están entrelazadas, retienen más comida, retienen más microorganismos. Ventaja. Si no es tan higiénico el multifilamento, tiene la ventaja de que muy difícilmente se va a soltar un nudo.
Al ser 3 hebras, entonces está más atrapado. En cambio, el monofilamento es más higiénico, pero más propenso a que los nudos se suelten. Otra desventaja, los hilos monofilamento como el nylon tienen mayor rigidez. Algunos pacientes me dicen, doctor, siento como si tuviera una espina ahí adentro, me molesta. O los mismos nudos que hacemos generan mayor rigidez, compresión con la mucosa y una pequeña heridita en la zona. Tercero, cuando estoy queriendo retirar el hilo, a veces se introduce más profundamente en la encía, me es difícil ubicar los pelitos para jalar y cortar. Pero va en función de cada uno y las preferencias. En cambio, el multifilamento es más blando, más laxo. El color también muchas veces es de un color negro, es más fácil de ubicar el hilo para poderlo retirar. Pero eso sí, antes de retirar los hilos, tenemos que lavarlos, tenemos que limpiarlos bien para retirar toda esa placa de alimentos que se han pegado y por ende también los microorganismos. Porque si no tomo en cuenta esa situación y corto y jalo, puedo meter esos restos de alimentos dentro de la herida y eso me va a contaminar probablemente después. Muy bien. Preguntas. ¿Qué más en cuanto a los hilos? Ya hemos hablado del grosor, tipo de reabsorción, del grosor. Bien, creo que es lo principal. En cuanto al retiro de los puntos, mínimamente 3 días. ¿En cuánto tiempo va a estar con la sutura? Por lo menos unos 3 días, luego ya podemos retirar. Podemos retirar cuarto, quinto, sexto, séptimo día. A veces esperamos un poquito más. Cuando es necesario, recién vamos a retirar los puntos, los hilos. ¿Qué más? Vamos a hablar de las agujas. Bien. Las agujas se las puede clasificar en las que son traumáticas y las agujas atraumáticas. Bien, las agujas atraumáticas son como, igual, el marcador es un cilindro y termina en una punta, ¿sí? Entonces, más o menos es como esto. Todo un cilindro, si yo hago un corte acá, voy a poder observar de esta manera, ¿sí? Esos son los atraumáticos, terminan en una punta. Y las otras, las traumáticas, si yo hago ese corte, voy a poder observar de una manera triangular. Que la base puede estar hacia afuera o la base puede estar hacia adentro, pero ambas terminan en punta, ¿sí? ¿Qué me dicen las traumáticas? Que tienen 3 bordes o 3 lados y que son más cortantes. Dependiendo de los tejidos, la encía es muy blandita, ¿no? Entonces, si utilizo una aguja que es traumática, probablemente es más fácil de que se desgarre la encía. Por eso utilizamos las atraumáticas. ¿En qué partes del cuerpo puedo utilizar esto? Cuando es cuero cabelludo. Como su nombre lo indica, es un cuero, ¿sí? Difícil de penetrarlo. Por lo tanto, se necesita que tenga más bordes cortantes. Hay algunos que son una combinación entre traumática y atraumática. Viene cilíndrico, 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 y aquí termina como si fuera una paletita cortante. Entonces hay combinaciones también.
¿Cómo vamos a clasificar las agujas? Aquellas que son rectas y aquellas que son segmentos de una circunferencia. Generalmente utilizamos nosotros de media circunferencia. Hay otras, por ejemplo, que son de 5 octavos. Es decir, que de una circunferencia se divide en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí es. Entonces es una aguja más cerrada. En cambio esta es la que habitualmente utilizamos, de media circunferencia. Hay más cerradas, hay más abiertas, de acuerdo a la minuciosidad que uno quiera darle en el lugar donde vamos a hacer las suturas. ¿Qué más? Estas agujas pueden ser que vengan ya unido el hilo y la aguja, ¿sí? Pero hay otras en las que tenemos que ensartar, como las agujas en la casa, igual, hilo y hacer pasar la aguja. De esa manera vamos clasificando estas agujas. Lo ideal es que venga la aguja y el hilo unidos, eso nos ayuda a ganar también tiempo. Muy bien, ¿qué más nos va a ayudar a hacer las suturas? Los portaagujas. Portaagujas. ¿Qué portaagujas conoce? Mayo, Matthew y el Castro Viejo. Generalmente nosotros vamos a utilizar mayo, de preferencia mayo, ¿sí? Mayo, yo para acordarme cuál es mayo y cuál es Matthew, yo veo a la mayo como si fuera una Y. Aquí tiene unas orejitas para colocar nuestros dedos. En cambio la Matthew para mí es como si fuera una U. Y en esta tenemos que utilizar la palma de la mano para abrir y cerrar. En la mayo hacemos con los dedos. Y en la Matthew hacemos toda la palma para abrir y cerrar. El Castro Viejo es un portaagujas para hilos más finitos, más delgaditos, esos que son 5 ceros, 6 ceros. Lo ideal es hacerlo con un hilo o con un portaagujas Castro Viejo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos para hacer suturas? ¿Perdón? Los tipos de suturas. Muy bien, los tipos de sutura. Clásicamente, entonces, vamos a tener los hilos de sutura simples y los tipos de sutura continuos. Hilos de sutura simple y los hilos de los tipos de sutura, los puntos simples y los puntos continuos. Vamos a ir viendo más a detalle sobre la parte práctica que vamos a ir desarrollando. ¿Qué más? Las incisiones y los colgados. Las incisiones, antes se hablaba mucho de incisión tipo Newman, Parch, Parch 1, Parch 2, entre otros. ¿Sí? Pero lo que tenemos que saber es que son segmentos o que son figuras geométricas, ¿no? Generalmente son
incisiones lineales, pueden ser semilunares o de tipo trapezoidal. ¿Sí? ¿Qué es lo que se sugiere siempre? Es que la base sea más ancha que el vértice, para no comprometer la irrigación sanguínea de nuestros colgajos, ¿no? Entonces hacemos la incisión, luego vamos a levantar el colgajo, que puede ser un colgajo parcial o total. Cuando hablamos de un colgajo total, cuando tomamos en cuenta la mucosa hasta el periósteo, es decir, hasta el hueso, y desde el periósteo levantamos el colgajo de espesor total. Y de espesor parcial es cuando no llegamos hasta el periósteo, es por encimita. Por ahí vamos a hacer el colgajo. Una incisión clásica es la de Neumann. ¿Sí? Acá estarán los dientecitos. Y lo que hacemos es profundizar el fondo del surco gingival y hacemos 2 descargas. Eso es una Neumann clásica. Hay la Neumann modificada. ¿Cuándo hacemos la Neumann modificada? Cuando, por ejemplo, aquí tenemos coronitas de porcelana o unas coronas jacket de prótesis fija. Entonces, si hacemos esta Neumann clásica, al cicatrizar, puede cicatrizar con retracción, entonces se va a ver la coronita y parte de la raíz. Para evitar eso, entonces se hace un tipo de incisión respetando al menos unos 5 milímetros del surco gingival y ahí recién hacemos ese festoneado. Y de igual manera hacemos las descargas. Neumann clásica, Neumann modificada. Neumann modificada cuando tenemos prótesis fija. ¿Bien? Ahora, puede ser que tenga 2 descargas, puede ser que tenga solamente una descarga. ¿Sí? De acuerdo al operador, al cirujano, a la zona donde yo voy a operar, puedo hacer solamente una descarga o puedo hacer 2 descargas. Si voy a hacer, ya he hecho mi cirugía, ahora voy a hacer la sutura, entonces, ¿dónde voy a hacer la primera sutura? En los extremos. Ahí empiezo a hacer mis primeros puntos simples. Puedo ir en medio de los dientes y luego voy a hacer en las descargas. Dependiendo de largo, puedo hacer 1 punto, 2 puntos o tal vez más, dependiendo del grosor del hilo. Mientras más delgadito el hilo, de pronto más puntos tengo que hacer cuando ya estoy reponiendo el colgajo en su lugar. Bien, recomendaciones que nos hacen al hacer la sutura: que el hilo, los pelitos del hilo, el nudo, quede hacia un extremo, que no esté al medio de la incisión. Si yo, por ejemplo, he hecho una cirugía en la raíz de este diente, entonces se sugiere respetar un buen margen de encía y de hueso a los lados para hacer una buena sutura o para que cicatrice de una mejor manera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Preguntas? Estamos hablando de incisiones, hilos, agujas, colgajos. Cuando hay una comunicación bucosinusal, oro antral, la boca con el seno maxilar,
Entonces, para poder cerrar esa comunicación, lo que sugerimos es que se vaya a hacer una sutura sobrepuesta, no borde a borde, sino una encima de la otra para que me cierre mejor ese lugar donde estaba la comunicación bucosinusal. Vamos a suponer que este es el alveolo post extracción que hemos hecho en la pieza dental multiradicular. O puede ser que ya tenga acá una comunicación bucosinusal, ¿no? Trato de afrontar los bordes de la herida y no se puede lograr. Entonces, una forma de ayudar a cerrar borde a borde la herida es de pronto hacer un pequeño colgajo y en la parte interna donde está el periósteo, ahí con bisturí hacemos unos pequeños cortes horizontales. Entonces eso hace que el colgajo se estire más, como un acordeón si vale el tema. Entonces se estira más y ahí ya va a poder alcanzar a llegar allí y vamos a hacer la sutura. Entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces es muy importante que nosotros hagamos, que sepamos hacer las incisiones, posteriormente las suturas. Esto especialmente cuando vayamos a tener cirugías o extracciones complejas. A veces se fractura un pedacito de la raíz ahí adentro, en el alveolo. Entonces tenemos que levantar un colgajo, llegar a la zona, a veces desgastar huesito alrededor para encontrar y poderlo sacar. Mientras más laboriosa sea la extracción que hagamos, más posibilidades de que tengamos inflamación en el postoperatorio. Al paciente hay que decirle que después de esto es posible que se le vaya a inflamar bastante la carita, que se le hinche la carita. Y va a estar así unos 3-4 días y recién va a bajar la inflamación, cosa que a los 7 días generalmente ya podemos retirar los puntos. A algunos pacientes se les inflama más, a otros no tanto, pero la inflamación desde mi punto de vista es nuestro mejor aliado. Porque la inflamación me está diciendo que el cuerpo está respondiendo ante algún tipo de agresión que está recibiendo. Con la inflamación que se está dando, una vasodilatación, los vasos sanguíneos se van abriendo. ¿Para qué? Para que pasen las células a reparar el tejido. Para que mis medicamentos puedan pasar más rápidamente a los tejidos y también ayuden, por ejemplo, en proceso infeccioso. Entonces la inflamación no es del todo mala, no es una complicación, es nuestro mejor aliado. Claro que sí, hay que ayudar a que no sea tan exacerbada esa inflamación, ¿no? Y para eso utilizaremos medicamentos antiinflamatorios si es que es mucha la inflamación que tiene en mi paciente. ¿Bien? Muy bien. ¿Preguntas? Si no me preguntan, yo les voy a preguntar. Bien, vamos a ponernos en situaciones hipotéticas. ¿Qué tal si mi paciente rechaza sutura o rechaza algún tratamiento dental o odontológico que vemos que es necesario en nuestro paciente? Doctor, doctora, no quiero que me haga sutura. Lo ideal es que en la historia clínica nosotros anotemos: paciente rechaza sutura. Si podemos hacerle firmar mejor, pero ya los pacientes se ponen muy susceptibles. ¿Por qué me está haciendo firmar? ¿No? Entonces, pero sí registrar todo. Tenemos que recobrar nuevamente eso.
Le he dicho a mi paciente que vuelva en 3 días para su retiro de puntos, el paciente no vuelve. Pucha, le he anotado en mi agenda, tenía que venir hoy día a las 3 y no ha llegado. 4, nada, 5, nada. Paciente no acude a control, tu firma, tu sello y firma. ¿Por qué? Porque si viene el paciente con alguna complicación después, entonces hay que ver por qué ha sido, no ha acudido a sus controles, no ha venido cuando le hemos dicho que era su control, y especialmente si hemos dejado algún medicamento allá adentro. Entonces, registrar todo, si viene, si no viene, registrar, acostumbrarnos a anotar siempre en la historia clínica. En la clínica vamos a estar de pronto, generalmente hacemos a pacientes adultos, ¿no? Pacientes menores de edad tiene que ser autorizado por algún familiar, mejor si es el más cercano, ¿sí? Papá, mamá, mejor si son ambos, pero es difícil, ¿no? Uno está trabajando, el otro le tiene que traer, o a veces le trae la tía o la abuelita, ¿no? ¿A partir de los cuántos años ya somos mayores de edad en nuestro país? 18 años, ¿no? Entonces, a partir de los 18 años probablemente ya puede tomar sus propias decisiones en consigne a su organismo. Pero pacientes menores de edad, tiene que haber otra persona que nos autorice, ¿vale? A veces nos mandan de odontopediatría, ¿sí? Niños de 10 años, 11 años, 12 años. Por la edad deberían atenderlos allí, pero por algún motivo no han podido hacer, nos lo derivan, hay que analizar los casos, porque a veces tenemos que rechazarles, a veces sí podemos aceptarles, pero cuando son menores de edad, ahí sí, tiene que estar registrado en la historia clínica. Yo, fulano de tal, autorizo a mi hijo, a mi hija que le realicen la extracción de su dientecito, firma y su carnet de identidad. ¿Sí? Ha habido casos en los que de pronto papá y mamá están separados, ¿sí? La mamá le ha traído porque ya no se podía hacer ningún tratamiento en su dientecito y había que sacarlo. Bueno, autoriza que le saque. Luego viene el papá, como no se llevan bien, ¿por qué me lo ha sacado a mi hijo, a mi hija? No me han preguntado, yo no he autorizado para que le saquen su diente a mi hijo. Y nosotros, por hacer el bien, tenemos que estar en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para eso es, lamentablemente, todo tiene que estar escrito, ¿sí? A veces nos pasamos de buenitos, buenitas, ya le haremos, me da pena, le está doliendo, pero después son las consecuencias que vienen, ¿de acuerdo? Como les decía, si el paciente rechaza algún tratamiento, lo ideal es anotar en la historia clínica paciente rechaza, y mejor si lo firma, ¿no? En casos que sean necesarios. ¿Qué más? Les van a derivar pacientes a veces que están haciendo en integral adultos, ¿no? Le van a hacer o de prótesis removible generalmente, puede ser prótesis fija también, pero más de prótesis removible. Les van a hacer una plaquita o una plaquita total. ¿Y qué es lo que ven en la encía? Que hay irregularidades en la encía, es decir, en el hueso. Después de una extracción dental, lo ideal es regularizar en ese momento ese huesito excedente con pinza gubia, con lima de hueso, para que cuando le tomen la impresión y esté asentando la prótesis no le lastime al paciente. Pero a veces, por diversos motivos, no se le ha podido hacer en el momento de la extracción dental. Entonces vienen después de un mes,
queriendo hacerle la plaquita, le han dicho no, no te podemos hacer porque tienes esto. Entonces tienen que volver a la clínica. Aquí tenemos que hacer los colgajos, levantar la encía, exponer el hueso para regularizar esta zona, volver a hacer puntos de sutura y en síntesis, ¿qué hemos hecho? Alargar más el tiempo del tratamiento al paciente. Ese paciente que ya podía estar con su prótesis, lo estamos alargando demasiado, cosa que podía habernos ahorrado si en el momento de la extracción vemos que hay irregularidades, entonces retirar ese huesito. Yo veo que es como la pinza rubia como un corta uñas, ¿no? Entonces, clac, 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 vas regularizando y pasas con tu dedito. Si ves que en algún lugar hay como una astilla o algo con mucho filo, lo regularizas. Puedes o no utilizar la lima de hueso también, ¿no? Entonces vamos limando, vamos regularizando y recién hacemos la sutura. Vuelvo a repetir, mientras más laborioso sea nuestro tratamiento quirúrgico, es más probable que tengamos inflamación. Y si le decimos eso al paciente, a los familiares, hemos hecho esto y es posible que mañana se le hinche la carita o incluso que aparezcan algunas equimosis, ¿sí? Dependiendo del grado cultural del paciente, hay que explicarle también en términos sencillos para el paciente, ¿no? Esos moretones que puedan aparecer, para que después no venga el paciente y los familiares y nos estén molestos con nosotros o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso también, si les explicamos antes del procedimiento, mejor, para que vean y no se perjudiquen en sus estudios, trabajo, viajes, acontecimientos o algo que tenga que hacer el paciente. Hablo de cosas que sería lo ideal, pero no siempre la realidad es igual. Muy bien. Con esta pequeña introducción, lo que vamos a hacer es la parte práctica en la siguiente clase, ¿sí? Quien está como responsable del grupo me va a mandar un mensajito nuevamente para que yo le dé la lista de material que vamos a traer la próxima clase, ¿sí? Una vez que ya hemos ido mostrándoles el por qué, el para qué vamos a ir haciendo, de pronto ustedes van a leer cualquier libro de cirugía bucal. Todos los libros nos ayudan, sirven. Ver en el YouTube nos sirve, buscar en, qué sé yo, la inteligencia artificial nos sirve. Pero ¿qué queremos? Que ahora ustedes comprendan mejor cada uno de los aspectos que estamos hablando y podamos plasmarlo en la parte práctica, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Por tercera vez? No. Muy bien. Entonces nos vamos a ver, si mal no recuerdo, el viernes.